Ana María Silvia, ¿por qué sale la Iglesia de los consejos directivos del SENA? Pues Julio, la Corte Constitucional ayer falló una demanda en la que quita la participación de la Iglesia colombiana pues en el SENA. Ellos estaban presentes desde 1994 en la Junta Directiva de los Consejos Regionales y el Consejo Nacional del SENA. Y la Iglesia, Julio, dice que desde que nació esta institución estaba la Iglesia, era parte de la Junta Directiva 65 años, que nunca recibió un peso y que esto era una labor religiosa, no religiosa sino humanística, y por eso estamos en comunicación con Monseñor Francisco Nieto, quien era el representante de la Conferencia Episcopal dentro de esa Junta Directiva del SENA. Buenos días, Monseñor, bienvenido a la W Radio. Muchísimas gracias, buenos días. Ustedes dicen que estas son decisiones que se le deben consultar a la Iglesia, sobre todo por la labor que estaban haciendo en el SENA. ¿Cuál era la labor que estaba desempeñando la Iglesia dentro del SENA? Sí, ustedes acaban de decirlo. El doctor Rodolfo Martínez Tono, en conversaciones con el cardenal Luque, que están incluso dentro de la historia del SENA, fue quien ideó el SENA. A él hay que reconocerle fundamentalmente la fundación del SENA, pero la Iglesia participó en las escuelas de artes de los salesianos, las escuelas de los jesuitas, la presencia de los sindicatos. Incluso la Iglesia exigió que estuvieran también ahí los sindicatos para que los obreros pudieran tener personas que los apoyaran y que les dieran una orientación particular al centro. Es una institución de lo más maravilloso que hay en Colombia, que nace afortunadamente dentro de esas ideas de diálogos que plasmó después el doctor Rodolfo Martínez en una tesis doctoral y que después la Junta Militar aprobó y se creó el SENA. Pero la Iglesia ha estado siempre. La Junta Directiva y la ley simplemente fue una ratificación de lo que venía haciendo la Iglesia Católica en el SENA. Yo pienso que en ciertas ocasiones, con respecto, así como el Ministerio de Educación, no recuerdo en qué año y qué presidente, prohibió la enseñanza de la historia de Colombia, esas cosas son absurdas. Realmente yo lo digo con mucho respeto, pues lógicamente, pues no sé qué irá a pasar y si habrá alguna contrademanda, no lo sé. El interés de la Iglesia ha sido siempre servir particularmente, pero estamos pasando un momento en el país muy particular en donde todo lo que suene a religioso, eso sí que lo discriminan. La Iglesia está saliendo de todas partes por decisiones que me parecen a mí contradicen la historia. Vuelvo a repetir el ejemplo de la enseñanza de la historia. Sí. Los jóvenes no saben historia, sí. Y hago la comparación simplemente. Ahora quieren o sacan a la Iglesia Católica del SENA cuando en las actas fundacionales está, en los estatutos está, en la ley aprobada está. Monseñor, permítame porque saludamos al abogado Miguel Garcés Villamil, es el responsable de esta reciente decisión de la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor Garcés, a la W. ¿Y usted cómo califica esa participación de la Iglesia Católica durante más de 20 años en esta entidad educativa? Buenos días, un saludo para usted, para el padre Francisco y para los oyentes. A ver, lo que tendríamos que decir sobre el particular es lo siguiente. Evidentemente, cuando se crea el SENA en los años 50, el marco en que se crea el SENA es el de la Constitución de 1886, de un Estado confesional, un Estado que se identifica con la Iglesia Católica, en el que se le va a entregar incluso la educación a la Iglesia Católica, pero a partir de 1991 cambia el modelo de Estado. Ya el Estado pasa a ser un Estado confesional, a ser un Estado laico, un Estado donde hay pluralismo y donde hay igualdad de iglesias ante la ley. En el desarrollo de una investigación que soy, pues aparte de abogado profesor en la Universidad Autónoma del Caribe, que hacemos de hace algunos años con relación a los temas, las modificaciones que ha habido del paso del Estado confesional al Estado laico, identificamos que hay una serie de normas y una serie de temas que siguen trabajándose como si estuviéramos bajo el amparo de la Constitución del 86. Entonces, en la demanda lo que se le propone a la Corte es decir que la participación de la Iglesia, en este caso la católica o cualquier iglesia, en establecimientos públicos per se, no tiene fundamento por el cambio constitucional que hubo en 1991.
Sí, Monseñor Nieto, en la Junta Directiva de todas las instituciones del país están representantes de los docentes, los estudiantes, los egresados, entre otros. Todos estos actores de las instituciones tienen a alguien dentro de la Junta con el que se sienten representados. ¿Ustedes a quiénes representaban? Porque quienes tutelan piensan que al ser Colombia de carácter laico y pluralista, pues no debería haber un actor de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana, que no tendría ningún sentido. Sí, en la Junta Directiva del SENA pues está la ANDI, están las cooperativas, están los sindicatos y está la Iglesia Católica, o sigue estando, no lo sé, porque no he leído sino las noticias de ustedes. Entonces, la verdad es que pues sí, se quiere desconocer y se quiere pintar es simplemente como si fuera una cuestión de tipo religioso únicamente. La Iglesia Católica lo que ha venido haciendo a través de la historia, como lo decía Pablo VI, es una experta en humanidad y hacer una presencia por defensa de los obreros, de los aprendices, de las personas, desde su fundación, no es solo desde el 94, yo quiero insistir en ese punto, desde su fundación y antes de su fundación, en las actas precisamente de la fundación y en los escritos que están en la curia de Bogotá, el cardenal Luque participó en esas conversaciones con la Junta Directiva, con el doctor Rodolfo Martínez Tono, es decir, lo que nosotros queremos es servirle al pueblo de Colombia. Usted misma lo ha dicho, no tenemos absolutamente ningún salario, ninguna prebenda, nada, solamente queremos realmente servir a una institución que es del país y que pues realmente la inmensa mayoría pues son colombianos, cristianos, católicos. Pero nuestro interés es servir y como dice San Pablo, la palabra de Dios no queda encadenada, nos sacan de un sitio y Dios y el Espíritu Santo nos lleva a otros sitios a anunciar esa defensa del ser humano, esa defensa de cada persona, esa dignidad de cada persona. Señor, la decisión la tomaron 9 magistrados, pero ustedes están contemplando convocar al pueblo para que decida si deben pertenecer o no a la Junta Directiva del SENA. Pues la verdad es que, pues si ustedes lo preguntan simplemente en el SENA, yo he tenido aquí manifestaciones, correos, etcétera, de todos los sitios del SENA, de la gran labor que realiza la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Corte Constitucional ha pegado a veces pues a unas cuestiones de tipo legal que desconocen la historia, que desconocen al mismo pueblo, pues realmente puede legislar con base en alguna realidad, como acaban de decir, que está ahí interpretando la Constitución según ellos. Pero si se interpreta la Constitución, yo me pregunto por qué en España en tantas cosas está presente la Iglesia. En Francia misma, ¿por qué financian absolutamente todas las cosas? ¿Por qué en Alemania tienen sueldo los sacerdotes y los obispos? Yo no sé realmente cuál es como la actitud, no laica, sino laicista en contra de la Iglesia Católica que tenemos nosotros aquí en el país con dolor. Lo mismo que en el siglo XIX, y las grandes, pues ustedes lo saben por historia, muchos de los sitios, ¿dónde está el Ministerio de Comunicaciones? En donde estaba precisamente los dominicos. ¿Dónde está el Ministerio de Hacienda? Eso era de los agustinos. A la Iglesia le han venido realmente arrinconando, porque defiende el valor del ser humano, un ser humano integral. Sí, monseñor, pero precisamente en ese punto ya la Corte Constitucional los deja por fuera ustedes del SENA. Entonces la Iglesia va a hacer algo, va a convocar al pueblo en contra de esta decisión. Yo estoy hablando de una forma personal, incluso sin haber hablado con el presidente de la conferencia, lo reconozco públicamente. No he hablado con el presidente de la conferencia episcopal, con ninguno de los obispos, simplemente porque era el representante últimamente en estos últimos años. Y por eso me atrevo a responder, pero no puedo responder en nombre de la Iglesia porque sería un poco irresponsable, ¿no? Pero por supuesto que vamos a reflexionar, lo voy a pedir que lo reflexionemos. Precisamente hasta febrero tenemos conferencia episcopal de todos los obispos, pero seguramente tendremos que decir algo.
Doctor Garcés, ¿qué opinión le merece lo que dice el monseñor con relación a la supuesta deuda grande que Colombia tiene con la Iglesia Católica con la conformación del SENA? Por lo que dice el padre Francisco Nieto, tiene toda la razón. El SENA nace, de una comunidad que tiene el Estado con la Iglesia. Pero lo de fondo es el tema del momento en que nace, el momento en que hay un diseño constitucional, vuelvo y reitero, desde 1886, donde Colombia era un Estado confesional que reconocía a la Iglesia Católica Apostólica y Romana como su religión. Incluso en el plebiscito del año 57 se modifica el preámbulo y en el preámbulo queda que todos los poderes públicos deben defender a la Iglesia. Ese modelo y las normas que se derivaron de él estuvieron vigentes hasta 1991. Cuando se modifica la Constitución, deja de ser un Estado confesional y se cambian esos principios, hay una nueva realidad. Incluso, vea usted que estamos 25 años después reconociendo unas realidades que fueron modificadas hace un cuarto de siglo. Entonces, evidentemente, la Iglesia, el SENA tiene una deuda inmensísima de gratitud con la Iglesia. El tema de fondo aquí es, sí, una confesión religiosa puede, en un Estado laico, pertenecer a una entidad donde se adoptan políticas públicas. La respuesta es, por ser un Estado laico, no hay posibilidad de eso, es únicamente lo que se dice en la demanda. Sí, pues al monseñor Francisco Nieto, representante de la Conferencia Episcopal en la Junta Directiva del SENA, y al señor Miguel Garcés, quien es el abogado demandante. Gracias por atendernos en W Radio.